Buenas tardes, jóvenes y señoritas de la Universidad Rural de Guatemala, séptimo semestre, Facultad de Derecho. Vamos a iniciar con nuestra segunda clase de Derecho Internacional Público. El día de hoy, pues, han nuevamente visto lo que es el recordatorio para que el día lunes, a más tardar, puedan asignarse sus cursos. Esa fue la publicación que estaba previo a que iniciáramos la clase. ¿Para qué? Para que pudieran ustedes, jóvenes y señoritas, verificar este recordatorio debido a lo que ya ahí establece, eh, pues podrían tener inconveniente con sus clases y aparte de ello, si no lo hacen en este transcurso que les queda de sábado, domingo, lunes, creo yo, hasta el lunes, entonces deberán hacerlo con mora, pagando una mora. Entonces, ustedes ya pueden verificar eso. Vamos a tener nuestra segunda sesión el día de hoy, la segunda clase de preparación en este curso de Derecho Internacional Público. Entonces, les pido, por favor, jóvenes y señoritas, la atención debida para este tema el día de hoy, que podríamos decir, ya lo conocen, ya es un tema conocido, solamente vamos a ver ciertas aristas específicas del derecho internacional público. Entonces les pido por favor, lamentablemente no tenemos una interrelación, entonces pues vamos a tener que verificar el, el proceso, diríamos, que tenemos en este momento de una clase magistral, lamentablemente sin poder tener una doble vía en comunicación. Vamos a iniciar desde ya con la presentación de nuestra clase el día de hoy. Muy bien, semana número 2. El tema es el Estado. Como ya lo indiqué, ya tenemos conocimiento de ello y pues ya lo han tenido ustedes o han sabido específicamente cómo resolverlo normalmente y ya conocen el tema, o sea, es un tema conocido para ustedes, jóvenes y señoritas. Entonces, espero que sea un tema que no les cause ningún inconveniente, como ya les indicaba, de acuerdo al objetivo de la clase, es que el estudiante de este curso de Derecho Internacional Público conozca las principales instituciones como el Estado y su estructura, los sujetos de los sujetos del derecho internacional público, su clasificación y la clasificación de los estados. El día de hoy, entonces, vamos a hablar solo sobre los estados, solo sobre el Estado. Entramos en materia. Voy a la tercera diapositiva, voy a verificar cómo está el sonido, porque tuve ya un problema con él la semana pasada. Entonces voy a verificar nuevamente por cualquier situación. Y les pido por favor, bueno, por lo menos aquí ha estado lloviznando donde yo me encuentro. Entonces si hay algún problema de internet o que se vaya la señal, pues por favor manténganse en la página. Voy a reiniciar si en algún momento determinado se va la señal y continuamos con la clase correspondiente. Muy bien. Sujetos del derecho internacional público. ¿Quiénes son estos sujetos del derecho internacional público? En primer término, como ya lo verificábamos la semana pasada con las diferentes escuelas, específicamente de las escuelas que establecían cuando, en la historia del derecho internacional público, cuando cuando inició el derecho internacional público en la historia, a que algunos indicaban que era con las antiguas civilizaciones, China, India, Fenicia, Cartago, Grecia, o con los nuevos estados formados después del derrocamiento
después de la desintegración del Sacro Imperio Romano. Inglaterra, Francia, España, Europa en cierta forma, que era la tierra conocida, porque América, y se recuerdan que fue descubierta hasta 1492. Y estamos hablando de lo que es el, la desintegración del Sacro Imperio Romano en el año 300 de nuestra era, más o menos. No, ahí sí que no somos historiadores como para poder verificar esos datos. Y además de ello, jóvenes y señoritas, pues verificar también las escuelas que establecían eh, lo que es eh, el derecho nacional o el derecho internacional, lo que es la escuela dualista o la escuela monista, que establecían en algún momento determinado o quieren establecer o quieren tener la razón, es una teoría, con relación a que el derecho interno y el derecho internacional es un único cuerpo legal. Y monista, la teoría monista indica eso, que era un solo cuerpo legal, y la teoría dualista que no, que eran dos cuerpos totalmente distintos, cuerpos legales, lo que es la, eh, el derecho interno y el derecho externo o internacional. Ahora, de los sujetos del derecho internacional, pues también hay escuelas que establecen distintos puntos de vista. ¿Cómo así? O sea, ¿quiénes integran, quiénes son los sujetos del derecho internacional público? Para ello, ya ustedes pueden verificar en su pantalla, en la presentación, que existen tres escuelas: la escuela clásica, la escuela positivista y la escuela contemporánea o ecléctica. Determinando o para determinar quién o quiénes son los sujetos del derecho internacional público, ha entrado en crisis en la actualidad. Esta cuestión está íntimamente ligada a la descripción o definición del mismo. Las diferentes escuelas establecen lo siguiente. En primer término, la escuela clásica indica, tomemos esto en cuenta, tomemos nota, por favor, porque lo que quiero es que visualicemos la diferencia. Visualicemos la diferencia de los sujetos del derecho internacional público. En primer término, la escuela clásica, que es la más antigua, sostiene que solamente los estados son sujetos del derecho internacional público. Entonces, por cierto, ¿cuántos estados reconoce o cuántos estados están afiliados a la Organización de las Naciones Unidas? Porque esos son los estados reconocidos. ¿Hay otros estados? Sí, sí, sí hay otros estados. Inclusive hoy vamos a conocer algunos territorios internacionales, que esto es un punto específico del derecho internacional público, pero lo vamos a conocer en su momento. Escuela clásica indica que el único sujeto del derecho internacional público es el Estado, o los estados, como se denominan. A esta escuela se le reprocha el ignorar la existencia actual de los organismos internacionales. El derecho internacional público moderno atribuye a los organismos internacionales derechos y obligaciones. Por consiguiente, la escuela clásica, si bien tuvo mérito en su tiempo, se encuentra totalmente alejada de la realidad en la actualidad. O sea, esta es una teoría que establece, esta escuela clásica que establece que únicamente los estados eran sujetos del derecho internacional. En su momento, pues tuvo razón. Estamos hablando que no existían organismos internacionales. Recuérdense, jóvenes y señoritas, que específicamente visualizamos la clase pasada que la Organización de las Naciones Unidas y los diferentes organismos internacionales comenzaron a surgir a partir de 1900. En realidad, real, a partir de 1917. Pero reconocidos totalmente a partir de 1945. O sea, de 1917 inclusive a 1944,
existía, pero no tenía fuerza legal, diríamos. No existía algún convenio o tratado debidamente firmado, en su caso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que estableciera puntos específicos e inclusive puntos de coerción para cada uno de los estados en algún momento determinado para reconocer a la Organización de las Naciones Unidas y sus distintos organismos internacionales. Entonces, tuvo razón en su momento la escuela clásica. La escuela positivista sostiene que el único sujeto de derecho internacional público es el individuo. Aquí ya vamos a polarizar las situaciones, ¿verdad? La escuela clásica, el Estado; la escuela positivista, el individuo. ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? El Estado es una ficción del derecho, o sea, es una creación del derecho. El Estado actúa por medio de agrupaciones sociales, que a su vez están formadas por individuos. O sea, el Estado actúa por medio de la sociedad guatemalteca, la sociedad salvadoreña, la sociedad hondureña, nicaragüense, costarricense, panameña, etcétera. Entonces, estas sociedades están a su vez formadas por individuos. El receptor final del derecho en todas sus manifestaciones es el individuo. Tanto el derecho nacional o interno, tanto el derecho internacional público como externo, diríamos así, tiene su fin último, su receptor último es el individuo. A esta escuela se le critica el que está desenfocada con la práctica jurídica. Está desenfocada, o sea, cree que solamente el individuo tiene derechos y obligaciones. Y la escuela contemporánea o ecléctica, que establece, combinando las dos tendencias anteriores, la escuela clásica y la escuela positivista, y ajustándose a la realidad y a la práctica jurídica internacional contemporánea, sostiene que el Estado es el sujeto más importante del derecho internacional público, pero también lo son los organismos internacionales intergubernamentales y, en casos bien determinados, los individuos. Entonces, fusiona a la escuela clásica y a la escuela positivista y agrega a los organismos internacionales intergubernamentales. Entonces, ya establece los sujetos del derecho internacional público. La clasificación de los sujetos. Ya estamos o continuamos hablando de lo que son los sujetos del derecho internacional público, tomando en cuenta las diferentes teorías o las diferentes escuelas, la escuela clásica, la escuela positivista y la escuela contemporánea. Lo acabamos de escuchar. Entonces, a la luz de la práctica internacional contemporánea, podemos clasificar los sujetos del derecho internacional público en tanto que estados de la siguiente forma. O sea, ¿existen diferentes clasificaciones de los sujetos del derecho internacional público? Por supuesto que sí. Claro que sí. ¿Por qué existe tanto? ¿Por qué existen tantos estados? Si no estoy mal, la Organización de las Naciones Unidas, por favor, verifíquenlo, estudienlo, por favor, ha reconocido a la presente fecha 194 estados debidamente reconocidos. Y hay varios en proceso de reconocimiento. Entonces, estas clasificaciones de los sujetos en de acuerdo a los estados. Por ejemplo, hay algunos que indican que son sujetos de derecho. Los sujetos del derecho internacional público.
Entonces, aquellos a quienes el derecho internacional concede un derecho de acción ante un tribunal internacional o sujetos de deberes u obligaciones, aquellos que directamente responden por las infracciones del derecho internacional. O sea, la primera clasificación, sujetos de derecho. ¿Quiénes son los sujetos de derecho? En primer término, aquellos a quienes el derecho internacional concede un derecho de acción ante un tribunal internacional. Hay diferentes tratados y convenios internacionales que establecen quiénes gozan de derechos o gozan del derecho de acción ante un tribunal internacional. ¿Quiénes son los tribunales internacionales? La Corte Internacional de Justicia, la Corte Penal de Justicia, la Corte Internacional Penal de Justicia, los tribunales del mar, ya los escuchábamos la semana pasada, los tribunales militares ad hoc, ya lo escuchábamos la semana pasada, etcétera. Y también, de acuerdo a esta clasificación, los sujetos de deberes u obligaciones, aquellos que directamente responden por las infracciones del derecho internacional. En pocas palabras, los estados, en primer término, los organismos internacionales y los individuos en algún momento determinado. Otra clasificación establece a los sujetos ordinarios y los sujetos admitidos. ¿Cómo así? Esta clasificación establece lo siguiente. En primer término, sujetos ordinarios. Aquellos que desde su origen fueron reconocidos como tales y cuyo origen se remonta bastante lejos. Por ejemplo, Italia, España, Gran Bretaña, Francia, que estamos hablando que fueron estados que se crearon desde la época posterior a la Revolución Francesa. Y los estados admitidos, aquellos que la comunidad internacional admitió como tales posteriormente, por ejemplo, Cuba, Panamá y todas las colonias que recientemente obtuvieron su independencia, principalmente colonias del Reino de la Gran Bretaña, que se han ido desgregando de este famoso reino de la Gran Bretaña. También hay otra clasificación de sujetos activos y sujetos pasivos. O sea, ¿quiénes son los sujetos activos del derecho internacional público? Aquellos que no solo tienen derechos y obligaciones, sino que cooperan en la creación de la fuente de derechos y obligaciones, es decir, en la creación del derecho internacional. Y sujetos pasivos, aquellos que no crean la fuente de derechos y obligaciones de manera explícita. Entonces, ya escuchamos una primera clasificación: sujetos de derecho, sujetos de deberes y obligaciones. Segunda clasificación: sujetos ordinarios, sujetos admitidos. Tercera clasificación: sujetos activos y sujetos pasivos. ¿Quiénes son los sujetos activos? Aquellos que no solo tienen derecho y obligaciones, sino que cooperan en la creación de la fuente de derechos y obligaciones, es decir, de la creación del derecho internacional. Y los sujetos pasivos, aquellos que no crean la fuente de derechos, que no crean la fuente de derechos y obligaciones de manera explícita. Entonces, los sujetos activos son aquellos que contribuyen a la creación de derechos y obligaciones, es decir, de derecho internacional público. Y los sujetos pasivos son aquellos que no crean fuentes de derechos y obligaciones. Otra clasificación establece, vamos a ver cómo estamos de tiempo, otra clasificación establece sujetos permanentes y sujetos transitorios o temporales. Los sujetos permanentes son aquellos cuya vida es constante,
o sea, es perenne, o sea, es indefinida. Y los sujetos transitorios, aquellos cuya situación jurídica internacional es temporal, tiene una vida, tiene vida mientras dura una situación, o bien se les da una existencia temporal. Por ejemplo, los grupos beligerantes y los grupos insurgentes, que de eso vamos a hablar con posterioridad. Sujetos de capacidad plena, aquellos que están plenamente organizados y reconocidos por la comunidad internacional. Se incluye aquí todos los estados con autogobierno, o sea, democráticos. Tienen el pleno ejercicio de su soberanía en todos sus aspectos. Sujetos con capacidad limitada, aquellos cuya soberanía internacional o su defensa a terceros estados. A terceros estados. Entonces, jóvenes y señoritas, es primordial, diríamos así, es primordial que ustedes sepan, conozcan que existen, que existen estas clasificaciones porque es importante que ustedes establezcan quiénes, o para los diferentes estados, quiénes pueden ser los sujetos del derecho internacional público. La última clasificación, sujetos con capacidad plena, sujetos con capacidad limitada. Otra, sujetos generales, aquellos que son reconocidos por todos los estados. Sujetos particulares, aquellos que no son reconocidos por todos los estados. Aquellos con autogobierno parcial. Por ejemplo, los territorios bajo fiducia, bajo tutela, bajo mandato, bajo la protección de las Naciones Unidas. Vamos a escuchar posteriormente lo que son los territorios internacionales. Y para concluir esta clasificación, los sujetos aparentes. Aquellos cuya situación jurídica no es clara desde el punto de vista de soberanía, más que todo debido a sus fines, por ejemplo, el Vaticano. Esos son sujetos aparentes. Y sujetos reales, aquellos que son aceptados sin discusión. La clasificación anterior responde a diferentes consideraciones. Es, si podemos decirlo así, el mismo sujeto visto desde diferentes ángulos. En cierta forma, jóvenes y señoritas, tiene que ver sobremanera lo que es el Estado, lo que es los organismos internacionales y lo que es el individuo. Ya conocemos qué es el Estado, vamos a conocer someramente lo que son los organismos u organizaciones internacionales y el individuo, que debemos de conocerlo plenamente, de conformidad con el artículo 8 del Código Civil. Los estados. De la clasificación anterior, podemos concluir que el sujeto perfecto será aquel que sea al mismo tiempo, escúchese bien, por favor, jóvenes y señoritas, sujetos de derechos y obligaciones, originario o admitido, activo, permanente, con capacidad plena, general y real. A esta definición corresponde solamente el Estado en su pleno sentido. O sea, toda la clasificación anterior, que fueron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, disculpen, 7 clasificaciones, corresponden propiamente dicho al Estado, que es sujeto de derechos y obligaciones, originario o admitido, activo, permanente, con capacidad plena, general y real. Y ahora corresponde conocer los organismos u organizaciones internacionales.
De la clasificación anterior también se puede concluir que además de los estados, existen otras entidades llamadas organismos u organizaciones internacionales, que son sujetos de derecho internacional público. Esto es, diríamos así, como parte del proceso de conocimiento general que debemos de tener de estos organismos. Quiero que escuchen esta situación. Los organismos u organizaciones internacionales intergubernamentales tienen derechos y obligaciones internacionales, por consiguiente, personalidad internacional. ¿Para qué? Para que puedan actuar principalmente a la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y las diferentes instituciones u organismos que velan por la realización o por la ejecución de las resoluciones de las Naciones Unidas en cada uno de los estados. Y para concluir esta diapositiva, el individuo. Algunos autores sostienen que los individuos son sujetos de derecho internacional, pero no de manera inmediata, o bien solo, excepcionalmente, según la teoría general del derecho internacional público de Hans Kelsen. Otros, mientras admiten que los individuos son sujetos de derecho internacional, califican su tesis agregando que tal condición no es viable sin la intervención del Estado, al cual pertenece el individuo. Esto es algo que tenemos que conocer, pues en realidad es importante que podríamos decir, sepamos de qué se trata cuando hablamos de individuos. Repito, algunos autores sostienen que los individuos son sujetos de derecho internacional, pero no de manera inmediata, o bien solo, o sea, el sujeto solo, no. Excepcionalmente, pueden serlo solo, pero normalmente no lo son. Otros, mientras admiten que los individuos son sujetos de derecho internacional, califican su tesis agregando que tal condición no es posible sin la intervención del Estado al que pertenece el individuo. O sea, un, siempre tiene que haber un Estado para respaldar al individuo. Muy bien, continuemos. Elementos del Estado. Esto ya lo conocen ustedes, jóvenes y señoritas. Creo que no es necesario ahondarlo, pero sí tener un conocimiento general, general de lo que son los elementos del Estado. Ya lo hemos conocido, si no estoy mal, en el estudio de la introducción al derecho. Recientemente, jóvenes y señoritas, en el estudio del derecho administrativo. Allí también se conocen estos elementos esenciales del Estado. Y por ende, pues no tengo por qué profundizar tanto. Solamente, y esto sí es algo que tenemos que conocer, que ustedes, jóvenes y señoritas, tienen que conocer, que eh, el matiz, o sea, la especialidad que le otorga a estos elementos el derecho internacional público. Por ejemplo, vamos a dividir ahora a los elementos del Estado en elementos esenciales y en elementos secundarios. Los elementos esenciales, como ya lo conocen ustedes, es la población, el territorio, el gobierno, y ahora el derecho internacional público agrega capacidad de establecer relaciones con otros estados. O sea, ya no se queda en aquella definición, diríamos así, del Estado, pues que es un sujeto, diríamos, que tiene población, territorio
gobierno y para ahí sí que la definición general y un Estado de Derecho plenamente establecido y reconocido. ¿Por quién? Por la Organización de las Naciones Unidas. Este matiz de la capacidad de establecer relaciones con otros estados lo establece el derecho internacional público. Entonces, entremos en materia. De conformidad con el derecho consuetudinario internacional y la Convención sobre los Derechos y Obligaciones de los Estados, firmada en Montevideo el 6 de diciembre de 1933, en la séptima conferencia interamericana, en su artículo primero se establece el Estado como sujeto, persona de derecho internacional debe poseer las siguientes calificaciones. Repito, el Estado como persona, como sujeto, persona de derecho internacional debe poseer las siguientes calificaciones. A, una población permanente. B, un territorio definido. C, un gobierno. D, capacidad para establecer relaciones con otros estados. Según el Tribunal Arbitral Mixto Germano-Polaco, un estado existe tan solo a condición de poseer un territorio, una población que habite dicho territorio y un poder político o gobierno que se ejerza sobre la población y el territorio. Entonces son elementos sine qua non. ¿Para qué? Para que se reconozca un estado. Repito, una población permanente, un territorio definido, un gobierno y la capacidad para establecer relaciones con otros estados. La población. Entendemos por nación una comunidad de hombres y mujeres unidos por vínculos de idioma, raza, costumbre y tradiciones comunes con carácter permanente, según Rousseau. Una nación es un conjunto de individuos unidos por un vínculo jurídico y político que llamamos nacionalidad, caracterizado por su permanencia y continuidad. O sea, la población es una comunidad de hombres y mujeres unidos por vínculos de idioma, raza, costumbre y tradiciones comunes, con carácter, esto es algo esencial, permanente. O sea, no son hordas, no son tribus, no son nómadas, no. Es una comunidad de hombres y mujeres unidos por vínculos de idioma, se reconocen, raza, costumbres y tradiciones comunes con carácter permanente. Territorio. Ya sabemos qué es el territorio. Tenemos inclusive un artículo en la Constitución Política de la República de Guatemala. No vamos a entrar a detalles, pero sí debemos de reconocerlo y conocerlo, por favor, jóvenes y señoritas. Entendemos por territorio la limitación geográfica específica. A veces el territorio está fraccionado, por ejemplo, Pakistán, antes de la separación, la madre patria, España, y sus colonias, no se requiere absoluta certeza sobre sus fronteras, pues pueden existir disputas fronterizas con sus vecinos, pero sí se requiere que por lo menos un 80% de su territorio esté debidamente definido. Ya sabemos, en Guatemala está el territorio guatemalteco debidamente definido. Solamente se lo recuerdo: mar territorial, subsuelo,
suelo y espacio aéreo. Ese es el territorio guatemalteco. Gobierno. Debe existir órganos a través de los cuales se ejerce el poder soberano sobre la nación y el territorio. Generalmente, poder ejecutivo, legislativo y judicial. No siempre se explica en forma rígida. Por ejemplo, el caso de las guerras civiles, excepto cuando una parte de la población desea separarse para formar un nuevo estado. Entonces, el gobierno, pues está conformado por órganos y es el poder soberano del estado, de la nación, del territorio, de la población. Generalmente, todos los gobiernos después de la Revolución Francesa se fueron conformando con poder ejecutivo, legislativo y judicial. Es una teoría de la división de poderes de Montesquieu. Tómenlo en cuenta, por favor. No siempre se aplica en forma rígida. No siempre. O sea, no toda la gente está, o no todos los territorios de los estados están debidamente definidos. Capacidad de establecer relaciones con otros estados. Ojo con esto, es específico del derecho internacional público. Esto no significa que efectivamente establezca relaciones con todos los estados, ni siquiera con la mayoría. Se habla de capacidad, no de ejercicio efectivo. O sea, es el Estado. El Estado tiene capacidad para establecer relaciones con otros estados. No necesariamente tiene que establecer relación con todos los estados. Normalmente lo hacen con los estados más cercanos o vecinos, o continentales, digamos así. Cada estado se relaciona con su propio continente y con algunos otros estados de otros continentes. Normalmente, por ejemplo, Guatemala tiene relación con toda América y con algunos países de Europa, con menos países de Asia y con uno que otro país de África. Son muy pocos, dependiendo de la necesidad que tenga el Estado de tener relaciones con otros estados. Entonces, se habla de capacidad, no de ejercicio efectivo. En algunos casos, el ejercicio se deja a terceros. Esta definición fue invocada al solicitar la admisión de Israel a las Naciones Unidas. Y en esa ocasión, el proponente hizo notar que el último requisito no era de la esencia del Estado, al punto de que en ese momento había Estados miembros que no tenían el control de las relaciones exteriores. Por ejemplo, Ucrania con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En algunos casos, los estados pueden contratar con otros estados algunos aspectos administrativos. Por ejemplo, aduanas, servicios postales, servicios telegráficos y telefónicos, representaciones diplomáticas, etc. En este caso, están Mónaco, Luxemburgo, Liechtenstein, Andorra, Belice, para no citar, sino algunos de manera de ejemplo. Esto es solamente algunos. Y para concluir, los elementos secundarios del Estado. Además de los mencionados como esenciales, población, territorio, gobierno, capacidad de relaciones con otros estados, existen algunos otros elementos secundarios, como por ejemplo, la moneda propia. Todo estado tiene moneda propia, excepto algunos que han adquirido las monedas de otros estados. Por ejemplo, El Salvador, que ahora tiene el dólar norteamericano como moneda oficial. Bandera, normalmente casi todos los estados tienen bandera, no todos los estados tienen himno, algunos o todos tienen sellos, flores nacionales, escudo nacional, etcétera, que son elementos que no hacen que el Estado en sí
que el Estado tenga vida, diríamos así. Como por ejemplo, el Estado de Guatemala no puede sobrevivir sin población, o sin territorio, sin gobierno, o sin un Estado de Derecho. No puede sobrevivir. Pero sí puede sobrevivir sin escudo nacional, o sin flor nacional, sin himno, o sin bandera. Inclusive, por ejemplo, hay algunos estados que sobreviven y que tienen que, mientras son territorios ocupados por las Naciones Unidas, mientras que se establece un gobierno de esa región, entonces, pues sobreviven con bandera de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, son puntos o elementos que debemos de considerar, tanto los esenciales como los secundarios. No voy a continuar con esto porque ya hemos tenido conocimiento del caso. Clasificación de los estados. Esta ya es, bueno, esta ya es la cuarta, si no estoy mal. Y voy a verificar cómo está. Sí, voy a verificar cómo está el sonido y el video. Creo que estamos bien. Creo que estamos bien. Vamos a continuar entonces, jóvenes y señoritas. Muy bien, clasificación de los estados. Esta clasificación, o sea, ya vimos los sujetos del derecho internacional. Dentro de los sujetos del derecho internacional están los estados como uno de los sujetos esenciales, no el más importante, pero no es el único. El Estado es el más importante de los sujetos del derecho internacional público, pero no es el único. También está compuesto de organizaciones u organismos internacionales y de los individuos, en casos especiales. Muy bien. Entonces, ya está, diríamos así, visualizado esto. Verificamos también lo que es, diríamos así, la clasificación de los estados y sus definiciones. Además de ello, de esta clasificación, diríamos así, de los estados, también verificamos los elementos esenciales y los elementos secundarios que componen el estado. Ahora vamos a clasificar el estado o clasificación de los estados como independientes, dependientes y territorios internacionales. ¿Por qué esta clasificación? Si ustedes se percatan, jóvenes y señoritas, normalmente los estados no se clasifican. O, por ejemplo, si se clasifican, si tienen alguna clasificación específica, por ejemplo, pueden ser estados democráticos y no democráticos, estados monárquicos y estados republicanos, o estados monárquicos, republicanos y presidenciales, por ejemplo. Entonces, esta clasificación de los estados es específica del derecho internacional público en independientes, dependientes y los territorios internacionales, que ahí es donde vamos a tomar un poquito más de tiempo, diríamos así, para hablar de esta diapositiva. Estamos bastante bien en el tiempo, así que no tenemos ningún inconveniente. Clasificación de los estados. Ya vimos sus elementos, ahora su clasificación. La clasificación de los estados se hace generalmente partiendo de la noción de soberanía, o sea, estados soberanos y no soberanos, entendiendo por soberanía, la facultad o función de regir o gobernar, con exclusión, en principio, de cualquier otro poder. Algunos estados no tienen el ejercicio de su soberanía, o si lo tienen restringido. Dentro de aquellos estados que ejercen plenamente su soberanía, existen diferentes modalidades de organizaciones internas. De allí que a los primeros se les llama estados independientes o plenamente soberanos.
y a los segundos, estados dependientes o parcialmente soberanos. A estos añadimos otra clase de territorios que gozan de un estatuto muy especial. No se trata de estados propiamente dichos. Tampoco se trata de colonias o protectorados, mandatos o fideicomisos. Se trata de aquellos territorios internacionalizados. Territorios internacionalizados. Vamos a conocer primero qué es esta clasificación. Los independientes y los dependientes son lo más fácil. Y posteriormente entramos a los territorios internacionalizados o internacionales. ¿Quiénes son los estados independientes? Pues en primer lugar, tenemos aquellos cuya organización está representada por una autoridad política central que ejerce la soberanía interior y exterior. Estos se llaman tradicionalmente estados simples u unitarios o unitarios. En segundo lugar, tenemos aquellos estados compuestos, cuya soberanía es ejercida por varias autoridades políticas. Algunos ejercen la soberanía interior o algunos de sus aspectos, y otros ejercen la soberanía exterior o algunos de sus aspectos. Entonces, en primer término, si ustedes se percatan, están los estados unitarios, que tienen una autoridad política central que ejerce la soberanía tanto interior como exterior. Tradicionalmente se denominan estados simples o unitarios. Por ejemplo, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá. Solo sacaríamos de ahí, de ese contexto, diríamos así, de estos estados unitarios o simples, pues aquellos estados como por ejemplo Estados Unidos de Norteamérica, los Estados Unidos mexicanos, el país de Brasil, España, la Federación Rusa, por lo menos en este momento los que recuerdo. ¿Por qué razón? Existe un segundo dentro de los estados independientes, aquellos estados compuestos, cuya soberanía es ejercida por varias autoridades políticas. Algunos ejercen la soberanía interior o algunos de sus aspectos, y otros ejercen la soberanía exterior o algunos de sus aspectos. En este segundo grupo se encuentra la confederación, la cual se forma por la asociación política de varios estados, cada uno de los cuales conserva su personalidad jurídica, plenamente reconocida como tal. Cada uno conserva derecho de delegación activo y pasivo, es decir, ejerce soberanía interior y exterior. Tiene un órgano central que ejerce ciertos poderes sobre todos los estados que componen la asociación. Este órgano central se llama Dieta y reviste un cierto carácter diplomático, pues en ella están representados todos los estados miembros por medio de plenipotenciarios que toman decisiones por unanimidad. De allí que el desacuerdo de un estado tiene efectos de veto para todos los demás estados. A esto se ha denominado un estado de estados. La federación se forma por la asociación política de varios estados, cada uno de los cuales conserva en gran parte su soberanía interna, delegando en un órgano central llamado federal ciertas esferas de su soberanía interna y la totalidad de la soberanía externa. De manera que en la federación el derecho internacional no se ocupa de los estados que la forman. Este es el caso de Ucrania, Bielorrusia, dentro de la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
y constituían un caso particular, ya que contaban con representación individual en la Organización de las Naciones Unidas. Muy bien. Algunos ejemplos de confederación y de federación. En primer término, los Estados Unidos, en alguna época de su historia, Alemania y Suiza. La confederación y la federación, Estados Unidos en la actualidad, México y Brasil. Entonces, esto tomémoslo muy en cuenta, por favor, jóvenes y señoritas. Vamos a continuar. Los estados dependientes. ¿Quiénes son los estados dependientes? Como su nombre lo indica, son aquellos estados que están sujetos a otros. Con la doctrina de autodeterminación de los pueblos y las condiciones impuestas a los países colonizadores durante y después de la Segunda Guerra Mundial, esta clase de estados ya no existe en la actualidad, por lo que esta parte de la doctrina solamente conserva su interés histórico-académico. En esta categoría encontramos, o sea, los estados dependientes que eran anteriormente, los que se denominaban como los vasallos, los protectorados, los mandatos y los fideicomisos, que ya actualmente solamente parten del estudio, diríamos así. Es una clasificación, o la parte de la clasificación, solamente para un estudio académico. Y ahora, pues vienen lo que conocemos como territorios internacionales. ¿Como cuáles? Hay varios territorios internacionales. Vamos a hacer algunos. Yo les solicitaría, por favor, que estudiáramos lo que es específicamente estos territorios internacionales, que es muy bonito que se conozca. Son puntos que ninguna otra rama del derecho va a dar a conocer, excepto el derecho internacional público. Por ejemplo, estos territorios internacionales o internacionalizados, lo que se conoce como Danzig o Danz. La ciudad de Danzig era reclamada al final de la Primera Guerra Mundial, tanto por Polonia como por Alemania. La razón aducida fue su posesión estratégico-natural por parte de Polonia y la población netamente alemana por parte de Alemania. El Tratado de Versalles y el Tratado de Polonia y Danzig regló la situación, creando para esta ciudad un estatuto especial, la internacionalización. Podemos verificarlo con posterioridad, pero es para que nosotros conozcamos algo. Por ejemplo, también el territorio de la Cuenca de la Sarre. La fundación de este territorio también está dispuesta en el Tratado de Versalles. Y el artículo 45 establece como compensación por la destrucción de las minas de carbón del norte de Francia y como parte del pago total de reparaciones que debe Alemania por los daños resultantes de la guerra, Alemania cede a Francia en posesión plena y absoluta, con exclusivos derechos de explotación, sin molestia alguna y libre de toda deuda y carga de cualquier género, las minas de carbón situadas en la cuenca de la Sarre. La delimitación del territorio fue llevada a cabo por una comisión compuesta de 5 miembros, uno nombrado por Francia, otro por Alemania y 3 por la Liga de Naciones. Este es otro más, otro territorio internacional que normalmente no son conocidos. Vamos a ver qué tanto tiempo nos queda para poder ir verificando otros. La zona de Tánger. Tánger parece haber sido predestinada para ser una ciudad libre, puesto que ya en el año 42 a.C. era una ciudad libre, situada
en la entrada del estrecho de Gibraltar, su posición es más que estratégica y por consiguiente envidiada por pequeñas y grandes potencias. En el año de 1923 se convirtió oficialmente en una ciudad internacional, gobernada por un régimen compuesto de representantes, escuchen por favor, jóvenes y señoritas, de Gran Bretaña, o sea, Inglaterra, Francia, España, Portugal, Italia, Bélgica, Holanda, Suecia y más tarde Estados Unidos de América, aunque en sus inicios solamente intervino España, Gran Bretaña y Francia. Imagínense, es increíble, increíble. Está también el territorio de Trieste, por favor lo estudian, y quiero concluir con 2 puntos. El proyecto de internacionalización de Jerusalén o para Jerusalén. Repito, proyecto de internacionalización para Jerusalén. El territorio de Jerusalén es actualmente, en estos momentos, la capital de Israel. Palestina quiere, como parte de un proceso de paz, que sea también su capital, la capital de Palestina. Entonces, este es un proyecto que se tiene todavía en las Naciones Unidas para la internacionalización de Jerusalén. Jerusalén es el símbolo y la inspiración para 3 grandes religiones monoteístas: el judaísmo y los judíos. A través del mundo representa la prueba viviente de su antigua grandeza, de su actual renacimiento y el centro de las promesas divinas contenidas en el Antiguo Testamento de la Biblia. Para el cristianismo y los cristianos, a través del mundo representa el escenario de la agonía y el triunfo de Jesús, de Cristo. Para el islamismo y los musulmanes, es el sitio de una de las basílicas más grandes, sagradas. Todos ven hacia allí y hacia allí peregrinan para revalorizar su fe. De 1948 a 1967, la ciudad estuvo dividida en 2 sectores, el israelí y el jordano. Los israelíes conquistaron la parte jordana durante la Guerra de los 6 días de 1967 y establecieron definitivamente allí su capital. La protección de Israel no es reconocida, la pretensión de Israel no es reconocida por Jordania, ni tampoco por la Organización de las Naciones Unidas. Y esto es fuente de múltiples disputas. Ya la presente fecha sirve eso. Y para concluir, la Antártida, para concluir estos territorios internacionales, no crean que la clase todavía nos queda media hora, 25 minutos exactamente. La Antártida en la actualidad también goza de un estatuto de internacionalización, aunque no por las mismas razones que las antes mencionadas. Entonces, esto lo pueden verificar, por favor, y quiero que ustedes lo miren con posterioridad, jóvenes y señoritas. Vamos a la siguiente diapositiva. Nacimiento de los estados. Esto diríamos así, de la vida de los estados, quiero que lo conozcamos. Normalmente tampoco. Es un punto que está dentro de nuestra pensum de estudio y que para mí fue algo muy especial porque conocemos normalmente en el derecho lo que es los elementos de los estados, el desarrollo de los elementos de los estados. No hemos conocido estos territorios internacionalizados, es algo muy especial también para el derecho internacional público, pero este punto de la vida de los estados normalmente tampoco es un tema de estudio. Entonces yo lo quería tocar en el derecho internacional público porque no lo vamos a conocer en ninguna otra rama del derecho.
ni en derecho civil, ni en derecho penal, ni en derecho administrativo, ni en derecho constitucional, no. Y es importante que nosotros lo conozcamos, que ustedes, jóvenes y señoritas de la Universidad Rural de Guatemala, lo conozcan. ¿Por qué motivo, jóvenes y señoritas, uno no sabe cuánto va a valer este conocimiento y cuándo les puede servir este conocimiento a ustedes? Entonces, ¿de qué se trata esta vida de los estados? Pues al igual que las personas individuales, los estados nacen, crecen, se desarrollan y eventualmente mueren. La diferencia está en la denominación que se da a cada una de estas etapas. Equivale a decir que los estados tienen vida, son entes dinámicos, manifestando así su verdadera personalidad jurídica. El nacimiento de los estados. Algunos estados existen desde tiempo inmemorial, lo que no significa que en algún momento no hayan comenzado a existir. En general, podemos decir que los estados comienzan a existir en el momento en que se reúnen lo que se considera como elementos esenciales ya antes vistos. Pueden existir o puede existir dificultad en determinar el momento exacto en que reúnen dichos elementos. Pero el hecho es que en ese momento existe y que ese momento se considera el de su nacimiento. Cuando decimos inmemorial, significa que la memoria o la historia no ha registrado el momento exacto de su aparición. Entre estos estados podemos mencionar Gran Bretaña, Francia, España, Grecia, por ejemplo. Entonces, esto es, diríamos así, cuando nace un estado. ¿Cuándo exactamente nace un estado? Cuando reúne los elementos esenciales que ya verificamos de los estados. ¿Cuáles son estos? Población, territorio, gobierno, Estado de Derecho y para el derecho internacional público, el derecho de relacionarse con otros estados. Tomémoslo en cuenta, por favor, jóvenes y señoritas. Modificación de los estados. Los estados pueden también sufrir modificaciones. Dichas modificaciones a veces afectan su personalidad internacional total, transformando su estatuto jurídico, por ejemplo, en la unión real, o bien perdiendo parcialmente su independencia, como en el caso de la formación de federaciones, protectorados u otros. En otras ocasiones, las modificaciones no afectan su personalidad internacional, pero producen en su interior un cambio sustantivo de estructuras políticas. Por ejemplo, el caso de Francia, que ha atravesado a la fecha por 5 etapas republicanas, o bien el de España, que la república pasa a ser una monarquía, o de Grecia, que de monarquía pasa a ser una república. O el caso de Tierra de Bosaca, que se convirtió en imperio. O por ejemplo, en Brasil, se llamó a un plebiscito para que los habitantes escogieran la estructura política que deseaban para el Estado: república, imperio, reino, régimen parlamentario puro. Escogieron la república. Entonces, estas modificaciones pueden darse en cualquier parte de su historia. No necesariamente tiene que haber una revolución interna, no. Puede ser de manera constitucional o, como ya lo indicábamos acá, un plebiscito, una toma de opinión, diríamos así. Se denomina actualmente, lo tiene establecida la Constitución Política de la República de Guatemala también, que establece la opinión de toda la población, una consulta popular. Lo tiene establecido, o sea, puede cambiarse inclusive a través de una consulta popular. Se
presentaron reformas a la Constitución Política de la República de Guatemala, las cuales no fueron aceptadas por la población guatemalteca. Entonces, aunque quisiera cambiar las formas de Estado, puede ser que el pueblo lo acepte o puede ser que no. O en el caso, por ejemplo, el caso de Brasil, escogieron pues una de las fórmulas que les estableció. Se llamó un plebiscito para que los habitantes escogieran la estructura política que deseaban para el Estado. Imagínense, eso es madurez política. Y ahí sí que dentro de lo que podían escoger era república, imperio, reino, régimen parlamentario puro, y escogieron la república. Extinción de los estados. La extinción de los estados puede ocurrir por cualquiera de las causas siguientes. A. Vamos. Por fusión con otro estado. Por ejemplo, el Estado Libre del Congo con Bélgica en 1908. O sea, era un territorio ya, el Congo de Bélgica. B. Por anexión de un estado por otro. Por ejemplo, Corea por Japón en 1910. Generalmente, este último caso proviene de guerras, las anexiones. Lo que está tratando de hacer actualmente la Federación Rusa con los territorios ocupados de Ucrania hasta este momento. C. Por fraccionamiento de un estado en varios estados. Tal fue el caso de Centroamérica en 1838, que dio lugar a las repúblicas centroamericanas actuales. También el caso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, que dio lugar a nuevos estados como por ejemplo Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Estonia, Georgia, Kazajistán, Kirguistán, Letonia, Lituania, Moldavia, Kazajistán, Turkmenistán, Ucrania, Uzbekistán y Rusia. Y D, por último, por fraccionamiento de un estado y su anexión posterior a otro estado circundante. Por ejemplo, Polonia entre Austria, Prusia y Rusia. Y E, por conquista, cuando un estado generalmente en forma cruenta adquiere un nuevo territorio que era independiente. Esto es la extinción de los estados. Ya se dieron cuenta, nacimiento, modificación, extinción. Y la sucesión de los estados, ¿qué es este punto? O sea, este punto es cuando ya no existe un estado. Escúchenlo, por favor. La sucesión de estados se produce cuando una persona internacional ocupa el lugar de otra persona internacional a causa de ciertos cambios en condiciones o en las condiciones de esta última. Se puede dar de dos formas. La sucesión universal, desaparece el estado y es absorbido por otro. La sucesión parcial, y en este caso puede suceder porque se independiza una parte de un estado, por ejemplo, un estado que se separa de la Federación Estadounidense, como fue el caso de Texas, como también se está tratando de hacer en Canadá por parte de Quebec, como fue el caso de los nuevos estados al desintegrarse la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, porque una persona internacional adquiere parte del territorio de otro estado, como fue el caso de los Estados Unidos con Alaska, comprando a Rusia, la Florida a España, Luisiana a Francia, etcétera, porque un estado soberano pasa a formar parte de una federación o se somete como protectorado. La sucesión de estados da lugar a problemas interesantes desde un punto de vista jurídico. Por ejemplo, la nacionalidad, los tratados, las deudas. ¿Qué sucede con eso en la sucesión de los estados? Solamente vamos a conocer someramente esto, no vamos a entrarlo a conocer de manera profunda. Por ejemplo, ¿qué pasa con la nacionalidad en el caso de la sucesión de los estados? Pues surge una nueva nacionalidad. ¿Qué hacer con los inconformes? Generalmente se fija un tiempo límite
para que los inconformes opten por la nueva nacionalidad o emigren al lugar de su elección, a condición de que el estado escogido los acepte. En cualquier caso, pueden regresar al estado de su antigua nacionalidad sin que éste esté en libertad de rechazarlos. Fue el caso de Guatemala y México al zanjar la cuestión de Chiapas y Soconusco. También el caso de los nuevos estados surgidos de la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué pasa con los tratados? Pues generalmente se distingue entre varias clases de tratados. Los tratados políticos generalmente desaparecen, aunque aquellos referentes a la extradición son sujetos de discusión. Lo mismo lo referente de algún recurso natural en el estado sucedido, etcétera, subsisten porque son en su propio interés. Esto ya hay diríamos así, otros ejemplos. ¿Qué pasa con la deuda pública? Debe aplicarse los principios consuetudinarios de equidad y justicia para la deuda pública. Generalmente se ve a la fuente de la deuda. Si ésta se incurrió por causas de guerras, desaparece para el Estado que se separa, ya que se considera que las deudas públicas por esa causa benefician más al Estado madre, o sea, al Estado que sobrevive. Y si la deuda pública contraída para obras de beneficio común, por ejemplo, construcción de carreteras, de edificios, de hidroeléctricas, de investigación, etcétera, la deuda se divide a prorrata. Cada uno paga en la medida en que se ha visto beneficiado. El Estado que desaparece y el Estado que sobrevive. También podríamos verificar las situaciones de la legislación. El tiempo resuelve el problema con la emisión de nuevas leyes que van sustituyendo a las antiguas. Y del Poder Judicial, para concluir este punto, en cuanto a los fallos, estos pasan como cosa juzgada. En cuanto a los juicios en trámite, cualquiera que sea su estado, es consenso que se aplica la ley del nuevo estado en la medida en que ello sea factible y siempre que no sea desfavorable. En materia penal, rige el principio universal de que la ley penal no tiene efecto retroactivo, a menos que beneficie al reo. Esto es para la vida de los estados. Es un tema bonito, es un tema interesante y es un tema pues que les va a ayudar en su vida profesional, jóvenes y señoritas. Para concluir nuestra clase del día de hoy, tenemos 10 minutitos, lo que son los derechos de los estados. ¿Cuáles son estos derechos? Pues igual que las personas individuales, los estados tienen derechos. Como personas que son, los estados tienen derechos y obligaciones ante el derecho internacional. En 1933, en Montevideo, durante la séptima Conferencia Internacional Americana, se firmó la primera Convención sobre Derechos y Deberes de los Estados, la cual en su parte conducente estableció los diferentes derechos que ustedes tienen ahorita, diríamos, en su presentación. Y vamos a ir conociendo algunos de ellos, no todos. Derecho a la independencia y a ejercer jurisdicción. Se fundamenta en la soberanía y el respeto a la independencia política. Hacia el interior consiste en la supremacía territorial y personal, dominium imperium. Hacia el exterior consiste en la libertad de acción, de su relación con otros estados y la toma de posiciones en los foros internacionales de conformidad con sus mejores intereses. Entonces, este es el derecho a la independencia y a ejercer jurisdicción que cada estado tiene. El derecho a la conservación y a la defensa. ¿De qué? El derecho que tiene todo estado a tomar los medios que aseguren su existencia y el orden público interno se manifiesta especialmente en el derecho a armarse, lo cual se ha llevado a extremos peligrosos hoy en día, produciéndose las carreras armamentistas, entre las grandes potencias industriales, militares y económicas,
y quienes en la actualidad tratan de regularlo por medio de tratados. El derecho a controlar la criminalidad, ya sea tomando medidas para proteger a sus habitantes dentro de su territorio, expulsando a extranjeros indeseables, ya sea tomando medidas para impedir la entrada de elementos extranjeros indeseables. Y para terminar, este derecho de conservación y defensa, derecho a controlar a los extranjeros que ingresen a su territorio para dedicarse al tráfico de estupefacientes, tráfico de blancas o trata de blancas sería contrabando, falsificación de moneda, tráfico de niños, portadores de enfermedades infectocontagiosas, etcétera. Esto es derecho a conservación y a la defensa que cada Estado tiene. El derecho a la igualdad, que todos los Estados son iguales jurídicamente, no política ni económicamente, ni mucho menos militarmente. Esto trae como consecuencia que en los foros internacionales cada Estado tiene un voto de igual valor. De ningún Estado tiene jurisdicción sobre otro Estado. Y que los tribunales de un Estado no pueden poner en duda la validez o legalidad de los actos oficiales de otro Estado o de sus agentes reconocidos oficialmente, si estos actos no son contrarios al derecho internacional. Entonces, el respeto que debe tenerse entre los estados incluye este derecho de igualdad. Todos los estados son iguales, diríamos así, jurídicamente hablando, o ante la ley, aunque no sean iguales ni política, ni económica, ni militarmente. Derecho al respeto mutuo. Derecho al respeto mutuo. Este derecho se manifiesta en el derecho que todo Estado tiene a su dignidad, de manera que no se puede arbitrariamente emitir actos que empañen la imagen de otro Estado. La inviolabilidad de sus diplomáticos. De esto de los diplomáticos vamos a hablar en la segunda parte, diríamos así, de este curso, o sea, después del primer parcial. El respeto a sus símbolos patrios. El uso internacional del ceremonial protocolario, también lo vamos a conocer posteriormente. No llevar a cabo actos de carácter oficial sin permiso del Estado huésped. Por ejemplo, sanción de leyes cuando se está de visita oficial en un Estado extranjero. Apreciamiento, secuestro de personas para ser procesadas en otro país, etcétera. Ese es el respeto mutuo que se tienen que tener cada uno de los estados. Para ir concluyendo, derecho a la comunicación. Derecho de tránsito libre, de navegación de alta mar, en alta mar, y el paso inocente en el mar territorial y espacio aéreo. Derecho de las personas a desplazarse por el mundo, siempre que cumplan las leyes internas de cada estado. Derecho de las personas a residir en otro país, condicionando a la observación de las leyes. Derecho a tender cables submarinos. Derecho al uso de satélites para fines de comunicación telefónica, radio, televisión, telegrafía, meteorología, transporte aéreo, transporte marítimo, protección, explotación de recursos naturales, investigación, arqueología, etcétera. Este es el derecho a la comunicación que actualmente, a razón del Internet, de las redes sociales, de los celulares, este derecho es mundial. O sea, el día de hoy, en estos momentos, está llevándose a cabo una guerra que todos a nivel mundial podemos estar, ahí sí que casi en el territorio donde se encuentra la guerra. Entonces, la comunicación ahora, hay una noticia en Estados Unidos, se sabe inmediatamente en Guatemala. Hay una noticia en Rusia, se sabe inmediatamente en Guatemala. Y no depende ni de la hora ni del día. Estamos interrelacionados a través de la comunicación. Para concluir, jóvenes y señoritas, derecho a desarrollar y preservar su propia identidad, sin menoscabar la libre emisión del pensamiento o artística,
en todas sus formas, cada Estado tiene derecho a emitir disposiciones tendientes a proteger todas aquellas expresiones que constituyen su patrimonio cultural, tales como manifestaciones folclóricas en cualquiera de sus formas, riquezas arqueológicas, etc. Asimismo, el derecho de adoptar medidas tendientes a preservar su patrimonio ideológico y, por consiguiente, a prohibir todo aquello que atente contra ello. Cada Estado tiene asimismo el derecho de escoger el patrón económico que corresponde a su identidad y a escoger su organización política. Entonces, jóvenes y señoritas, estos son algunos de los derechos que tienen o contienen los estados. ¿Qué estados? Todos los estados. Todos los estados tienen estos derechos que los estados debidamente reconocidos, porque como ya les indicaba, no todos están plenamente reconocidos. Muy bien, vamos a dar las preguntas de estudio. Semana 2, pregunta 1. Es la escuela que sostiene que solamente los estados son sujetos de derecho internacional público. 2. Es el sujeto perfecto de derechos y obligaciones originario, activo, permanente y con capacidad plena. 3. Es una comunidad de hombres unidos por vínculos de idioma, raza, costumbres y tradiciones comunes. 4. Es una de las fases de la vida de los estados. 5. Es un derecho de los estados que establece que cada estado tiene derecho de emitir disposiciones tendientes a proteger todas aquellas expresiones que constituyen su patrimonio cultural. Muy bien, jóvenes y señoritas, agradezco mucho la atención prestada a esta clase. Espero les haya servido esta forma distinta, diríamos así, forma distinta de conocer lo que se denomina el Estado para el derecho internacional público. Buena tarde y para los que no han almorzado, buen provecho.